Vamos ahí a donde nos quedamos. Estamos hablando sobre el punto de la llenura del Espíritu Santo, que dijimos que la llenura del Espíritu Santo en primer lugar tiene que ver con la formación del carácter cristiano. Ya lo vimos eso, y luego vimos otro punto donde dijimos que la llenura del Espíritu Santo también tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios, que nos trae mayor vida espiritual. La tercera cosa que vimos, porque fueron tres, dijimos que también la llenura del Espíritu Santo nos ayuda a un mejor manejo de los dones espirituales. Sí, ¿verdad? Es la importancia de tener un carácter bien formado para poder usar correctamente los dones del Espíritu. Y la última, la cuarta, de lo que significa esta llenura, la llenura del Espíritu Santo. Esta es otra cosa que creemos en el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con las manifestaciones emocionales. La llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con las manifestaciones emocionales fuera de orden. ¿Ya? ¿Ya? Y que solo vienen a hacer manipulaciones, y que no ayudan en nada al cambio del corazón de una persona. Miren, esto que estamos hablando es algo muy común que vemos en muchas iglesias. Muchas iglesias que le han dado la apertura a las manifestaciones emocionales, y la verdad es que en muchos lugares vemos un desorden que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, son manipulaciones. Por ejemplo, vemos ahí en videos una persona con una manguera de agua mojando a la gente y diciendo, esto es el Espíritu Santo, y la gente cayéndose con el agua. O sea, ¿qué es eso, no? Nada que ver con el Espíritu Santo. Vemos manifestaciones, por ejemplo, de un pastor haciéndole como un perrito corriendo, y una miembro de su congregación como un puerquito, van y se topan contra la pared. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, absolutamente nada. Digo, y tú puedes entrar a internet y ver tantas cosas tan tristes que denigran inclusive la persona del Espíritu Santo. Para mí estas son las cosas que la Biblia habla de pecar contra el Espíritu Santo. Nosotros creemos ciertamente en las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, pero en un orden. Amén. Y que siguen vigentes las manifestaciones del Espíritu Santo como la Biblia las menciona. ¿Qué manifestaciones menciona el Espíritu Santo? ¿Cuáles son? Primera de Corintios 12, vamos a ver las que la Biblia habla. Estas son las manifestaciones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, versos 7 al 11. ¿Lo tenemos? 12, versos 7 al 11. ¿Ya lo tienen? Dice ahí, pero a cada uno, note lo que dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esta palabra provecho no se refiere al provecho personal de la persona que se le entrega un don. La palabra provecho significa, en un texto más acertado, en una definición de interpretación más aceptada de la traducción original, diría, le es dada la manifestación del Espíritu para edificación de la iglesia, para provecho de la iglesia, no para provecho personal. Y luego dice en el 8, porque a ya empieza a hablar de cada una de estas manifestaciones. A uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está un don. Un don que no debe de ser mal usado tampoco, no debe de ser usado fuera de un orden. Un don que tiene que tener el parámetro de la palabra de Dios, la palabra de sabiduría. Que generalmente la palabra de sabiduría tiene que ver con eventos futuros. Es una palabra que Dios da, un don que Dios da a una persona
a un profeta o a una persona que da una palabra profética que tiene que ver con el futuro de una congregación o de alguna decisión X, ¿no? Esa es la palabra de sabiduría. Así rápidamente. Y luego dice, palabra de ciencia o conocimiento profundo. Esta palabra de ciencia o conocimiento profundo es otra manifestación del Espíritu que Dios da a una persona y que esa persona por este don puede conocer el corazón de un hombre. ¿Se acuerdan cuando Pedro reprendió a Ananías? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Cómo supo Pedro lo que hizo Ananías? ¿Quién le dio una palabra de ciencia, de conocimiento profundo, de conocer el corazón de Ananías y Zafira? Ese es el Espíritu Santo, esos son los dones. ¿Se fija? Ahí es donde se manifiestan estos dones, pero deben de ser usados, repito, en un orden, cuando hay ese carácter. Luego, otro dice, fe por el mismo Espíritu. Esta fe no se refiere a la fe común para salvación. No, este es un don de fe como Elías, que Dios le dijo a Elías ahí en Primera de Reyes 17, tú lo puedes leer, y le dijo Dios, dile al rey que por 3 años no va a llover, y lo declaró, y esa es fe. Elías se movía mucho en este don, este profeta, en el don de fe. Ese es un don de fe, una fe que opera sobrenaturalmente y hay acciones milagrosas, ¿no? Y luego dice a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Bueno, Dios reparte dones y hay gente que ora, por ejemplo, por los huesos y Dios lo usa sanando problemas de huesos. Hay gente que pone manos sobre personas con problemas de cáncer y Dios le dio a esa persona ese don y Dios sana a personas con cáncer. Sanidades, por eso habla en plural, dones, son varios dones con respecto a las sanidades. Y luego otro, el hacer milagros. Hay quienes tienen este don también y Dios los usa para hacer milagros portentosos. A otro, profecía. Una profecía que se da para edificar a la iglesia, pero volvemos a lo mismo, no cualquier tipo de profecía, profecías que están bien enmarcadas en la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, a mí en la iglesia, en los servicios, no ha faltado alguna persona que ha venido conmigo y me dice, pastor, es que tengo una palabra de profecía, ¿cómo puedo hacerle para darla? Luego le digo, a ver, ¿me la dices? Y nada que ver. Le dije, no, ¿sabes qué? Espérate. ¿Por qué? Porque es una profecía que muy seguro, como no está dentro de lo que estamos llevando en el servicio, está totalmente fuera y como que desproporcionada. Entonces uno tiene que enseñar a la gente a entender que los dones los tenemos que usar correctamente, las manifestaciones. Amén. Por eso en la iglesia, cuando alguien tiene un don, lo correcto es que nosotros los pastores somos el filtro para ver si aquello realmente está bien usado o no está bien usado. Amén. Luego viene el de las lenguas. Cuando dice diversos géneros de lenguas, tampoco se está refiriendo. Hay un don de lenguas común que Dios lo da a quienes Él quiere darlo cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, pero eso es muy diferente a este género de lenguas. Cuando habla aquí este género de lenguas, está hablando más un don profético, que se tiene las lenguas, pero también se tiene la interpretación, que es el que sigue de las lenguas. Es un don que se usa comúnmente para dar profecía, palabra profética de Dios. Bueno, esas son las manifestaciones del Espíritu. Y estas manifestaciones del Espíritu tienen que ser usadas en una forma correcta. Y alguien que está lleno del Espíritu Santo, que está siendo formado el carácter de Cristo en su vida, que ha adquirido madurez, que ha adquirido crecimiento espiritual en su vida, seguro a esa persona le veremos usar el don cada vez mejor. Porque también, así como tú creces espiritualmente y maduras, también el uso del don
es mejor. Amén. ¿Sí me comprenden? Ok, vamos adelante. La Biblia entonces nos habla, hermanos, la Biblia del crecimiento que debemos tener como cristianos. Y cuando nos habla de crecimiento que debemos de tener como cristianos, también nosotros debemos relacionarlo con la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y recuérdenlo que eso es responsabilidad. ¿De quién es responsabilidad la llenura? ¿De quién? De nosotros. Vamos a leer algunos textos como 1 Corintios 15, 58, y usted se va a dar cuenta cómo hay una invitación o una exhortación, diría más bien, a crecer. 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad como firmes y constantes, y al último que dice, creciendo en la obra del Señor de vez en cuando tengas tiempo, cuando puedas. ¿Cuándo debes de crecer? Siempre. La palabra siempre es algo, un vocabulario que debe de estar en la mente y en la boca de un cristiano. Su crecimiento debe de ser siempre. Así es como dice la Escritura. En Efesios capítulo 4, versículo 15, también se nos dice de crecimiento. Es una exhortación. Efesios 4, 15. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 4, versículo 15. ¿Lo tienen? Sino que siguiendo la verdad en amor. Fíjense lo primero que se nos dice. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Seguir la verdad en amor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos estudiando para seguir esa verdad y aprender más de ella. Pero luego nos dice, al seguir esa verdad en amor, ¿qué debemos hacer? Crezcamos en todo. ¿En cuánto? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. A ver, dígame una cosa. Todo lo que estudiamos, todo lo que aprendemos, ¿tiene que ver con Cristo, sí o no? Bueno, entonces eso es lo que se nos está diciendo. Debemos crecer, crezcamos, no te quedes como un enano espiritual, como un pigmeo, ¿verdad? Así se le llama a los enanitos espirituales que no crecen, que se quedan chaparritos para toda la vida. Y el cristiano no puede ser así. El cristiano tiene que convertirse a la estatura de la medida, de la plenitud, ¿de quién? De Cristo Jesús. Otro texto, Primera de Pedro 2:2. Otro texto que nos exhorta a crecer. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, estamos hablando de la doctrina sana, para que por medio de ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. Es decir, que nosotros, nuestra responsabilidad es desear. Y luego pone un ejemplo. ¿Cómo? Ese cómo no quiere decir que seamos niños, ¿verdad? Ese cómo es un símil, que es una comparación en el lenguaje bíblico. Entonces cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Pregunto, ¿cómo un niño recién nacido desea la leche? ¿Cómo? ¿Acaso el niño recién nacido está bien tranquilo, calladito todo el tiempo? No habla, no. ¿Qué hace el niño para que le den leche? ¿Qué hace? ¿Y cómo llora? Ahorita tenemos un hermano por ahí que le nació su bebé y subió una foto y le vemos los ojos así de esas desveladotas y se acuerda uno cuando uno tuvo sus bebés, dice uno, bueno, es el tiempo en que el bebé te despierta de noche porque tiene hambre. Y luego ya que le tienes el biberón listo y se lo das, ¿cómo se lo chupa? ¿Sí o no? Desea la leche espiritual. Bueno, así como el niño tiene ese deseo
por comer su leche, así nosotros debemos desear la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, hoy y mañana para ustedes se acaba este trimestre y ya no van a regresar hasta dentro de un mes. Pero ¿qué vas a hacer en el mes? Estar viendo ahí la televisión, algunas películas, algunas novelas, algunas series. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que más vas a desear de leche? ¿La palabra? Vas a repasar tus notas y, ay, híjole, es que, aprendí tanto en este trimestre que voy a repasar la clase de fulano, la del otro pastor, y ahí estás metido, ¿verdad? Como ese niño que desea comer su leche. Bueno, así es como la Biblia dice que debemos estar. Entonces, mis hermanos, ¿para qué? Para crecer por ella. El crecimiento viene por la palabra de Dios cuando nosotros la comemos. Y como esto es simbólico, comerla, ¿qué significa comer la palabra de Dios? Estudiarla y practicarla. Eso significa comer la palabra de Dios, estudiarla y practicarla. Cuando hablamos practicarla, nos estamos refiriendo a obedecerla, ¿verdad? Por último, segunda de Tesalonicenses 1:3, un texto más que nos habla de crecimiento, que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Ya lo tienen? Segunda de Tesalonicenses 1:3. Dice ahí, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. ¿Cuánto debemos de dar gracias a Dios? Siempre. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Hay que darle gracias a Dios porque nuestra fe vaya, ¿qué? Creciendo. Así es como debe de ser. La fe de cada uno debe de ir creciendo, creciendo. Como dicen los músicos, de crescendo en crescendo, no disminuyendo, ¿verdad? Es yendo de menos a más. Eso es creciendo en crescendo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo nos debe de llevar a una renovación de la mente, y a una renovación de nuestras acciones. Si yo digo, fíjense bien, si yo digo, estoy siendo renovado en mi mente, pero todavía mis acciones siguen siendo contrarias a lo que yo estoy diciendo, no es posible. Eso no es posible. Es decir, no es posible decir que estoy siendo renovado en mi mente, pero en mis acciones siguen iguales. No. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos dice, tal es el pensamiento de una persona, tal es él. Como es nuestro pensamiento, así somos. Por eso, si yo renuevo mi mente, si yo renuevo mis pensamientos, mis acciones tienen que concordar. Quiere decir que esas también son renovadas, concuerdan con esa renovación de mi mente. Lo que pienso, eso es lo que soy, eso es lo que hago. ¿Sí? Un texto. Romanos 12, versículo 2, ahí habla de esta renovación de la mente. Romanos 12:2, dice ahí, no se conformen a este mundo, a este siglo. ¿Qué significa conformarnos a este siglo? Significa seguir viviendo con una mente, con unos pensamientos que son de acuerdo a este mundo en su sistema, ¿sí? No nos debemos de conformar. Y luego dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está la renovación de nuestra mente. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. ¿Qué quiere decir? Que alguien que está renovando su mente continuamente es una persona que seguro va a entender
va a comprender cuál es la buena voluntad de Dios para su vida. Es decir, a lo mejor tú estás pasando algo que no te gusta, pero lo has entendido que esa es la voluntad de Dios para tu vida porque Dios está tratando contigo. Y a la vez comprendes que la voluntad de Dios no solo es buena, sino es agradable y es que perfecta, porque te va a llevar a una renovación en tu vida. Pero eso se logra cuando la mente está siendo ¿qué? Renovada. Así es como va a pasar. Entonces, mis hermanos, concluyo la llenura del Espíritu Santo como si dijéramos, escuche estas frases: podemos poseer al Espíritu Santo, pero no estar poseídos por Él. ¿Hay una grande diferencia? ¿Sí o no? Sí. Podemos poseer al Espíritu Santo, pero a la vez no estar poseídos por Él. Eso no es llenura. Es como este ejemplo que les voy a poner. Egipto, mis hermanos, tiene siempre el río Nilo. Siempre lo tiene, lo posee. ¿Quién posee el río Nilo? Egipto. Pero Egipto, mis hermanos, espera cada año que su río se desborde. Tener el río es una cosa, pero otra cosa diferente es que ese río se desborde. Esto es lo mismo con el Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo es una cosa y que el Espíritu Santo se desborde es otra cosa. Ese es el tener al Espíritu y la llenura del Espíritu, es diferente. A eso me refiero. Amén. Acuérdese, la llenura del Espíritu Santo es responsabilidad de nosotros. Termino con estos puntos del Espíritu Santo que usted debe de tenerlos presentes. Número 1, su presencia del Espíritu Santo en ti es permanente. La presencia del Espíritu Santo en ti es ¿qué? Permanente. Por siempre. Claro, a menos que falles y peques, el pecado, no se va el Espíritu Santo de ti, pero el pecado a ti en lo personal te separa de una relación con Dios. Y para restablecer tu relación con Dios, tienes que arrepentirte, tienes que confesar tu pecado, como dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y restableces tu relación. Así que el Espíritu Santo viene a morar a nosotros para estar permanente hasta que Cristo regrese por nosotros. 2, la presencia del Espíritu Santo en tu vida es personal. La presencia del Espíritu Santo en tu vida es personal. Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir con esto. Esto quiere decir entonces que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es personal y progresiva. ¿Es personal y qué? Progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Quiere decir, mis hermanos, que aunque tenemos al Espíritu Santo permanente en nosotros, aunque tenemos al Espíritu Santo en una forma personal, individual, cada uno de nosotros, esto no quiere decir que la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros la hace de un día en 24 horas, de un día para otro. El Espíritu Santo va obrando en nuestro interior de acuerdo a nuestra rendición a Él. Acuérdese, el Espíritu Santo es todo un caballero. Te va a redarguir, te va a exhortar, nunca te va a dejar en paz con tus pecados, siempre te los va a poner enfrente de tu cara para que te acuerdes que estás mal, pero eres tú el que debes tomar la decisión de abandonarlos. Por eso es progresivo su obra, no la presencia, la obra que Él hace en nosotros. Amén. 3,
La presencia del Espíritu Santo para nosotros debe de ser suficiente. ¿Cómo debe de ser la presencia del Espíritu Santo para nosotros? Suficiente. El cristiano tiene que aprender, mi hermano, cada uno tenemos que aprender la suficiencia de Dios en nuestra vida. Es como decir, para mí, Señor, tú eres suficiente. Soy feliz con tenerte. Amén. Cuando nosotros aprendemos a ser felices con Dios, podemos hacer felices a los demás. Podemos dar a los demás. Cuando nosotros no tenemos la satisfacción de Dios, mis hermanos, somos egoístas, queremos que se nos dé, queremos que nos apapachen, que nos digan cosas bonitas, ocupamos los halagos, pero cuando tenemos la satisfacción del Espíritu Santo, estamos más que halagados. Y podemos dar a los demás. Amén. Ahí está. ¿Alguna pregunta sobre nuestra fe con respecto a Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos creemos en Dios, en su Trinidad, 3 personas que hemos visto: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es nuestra fe, en eso debe de estar fundamentada nuestra fe. No permita que nadie venga y le enseñe una cosa diferente de lo que usted está aprendiendo con relación a la Escritura. Vamos a pasar a otra declaración de fe. A lo mejor a algunos no les va a gustar esta, pero tenemos que mencionarla porque también creemos en eso y debemos creerlo, porque también esto es un riesgo, es un peligro. La cuarta declaración de fe, este es el punto número 4. Ya terminamos con nuestro Dios, con las 3 personas de nuestro Dios. Ahora vamos a esta cuarta. Creemos en la obra y el poder de Satanás. ¿Alguno de ustedes no cree? A ver, repito, ¿alguno de ustedes no cree? Fíjense bien lo que estoy diciendo. Creemos en la obra y el poder de Satanás. Satanás, mis hermanos, fue creado originalmente como uno de los ángeles más elevados en toda la creación angelical. Y como es nuestro enemigo, nuestro gran enemigo, pues tenemos que creer en la obra que él hace para estar alertas como buenos creyentes, buenos cristianos. Necesitamos no ignorar al diablo ni sus maquinaciones. Así que tenemos que aprender. Lo primero que tenemos que aprender de esa obra y de ese poder de Satanás es que Satanás fue creado como una persona. Es una persona. Es un ángel, pero es una persona. Y Satanás como persona, como ángel, no es cualquier ángel. Él se le dio una supremacía y un poder que es más elevado que los ángeles, las criaturas invisibles de Dios. Miren, Ezequiel capítulo 28, verso 11 al 20, vamos a conocer a este ángel como es una persona y tiene poder. Ezequiel 28, verso 11 al 20. ¿Lo tiene? De este vamos a ver muy poquito, nada más lo necesario para entender, ¿no? Ezequiel 28, verso 11 al 20, dice: vino a mí palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Vea cómo lo crearon. Lleno de sabiduría. ¿Lleno de qué? Sabiduría. Acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Por eso, mis hermanos, cuando el diablo actúa, cuando el diablo trata de engañarnos, no crea que él perdió estas características, las usa para engañar. Como dice aquí, acabado de qué? Hermosura. Así que a mucha gente le va a presentar esa carita y esa imagen de hermosura. Y tenemos que conocer, en Edén, en el huerto de Dios estuviste,
De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tenemos que entender que el diablo, Satanás, que antes era Lucero, hijo de la mañana, o Luzbel, él se le otorgó características y dones en su mismo cuerpo. Era el músico por excelencia en el cielo. Él era el que llevaba la dirección de la alabanza allá entre los seres angelicales con Dios. Hagan de cuenta un Chuy García aquí en la tierra dirigiendo a los hijos de Dios aquí en casa de oración. Pues allá el diablo haciéndolo con todos los seres angelicales. Pero ya que el diablo fue arrojado a la tierra por su pecado, mi hermano, el diablo no ha perdido tampoco esta característica. Y dígame usted, ¿dónde se encuentran los mejores músicos y las mejores voces? Sino aquellos que el diablo usa para la música, sobre todo música que tiene que ver con la carne, con el sexo, con la droga. Los mejores músicos, ahí están. ¿Y sabe quién maneja todo eso? Este músico angelical. Por eso es importante conocerlo. Si tú sigues oyendo por ahí música, ni cuentas te has dado, a lo mejor esa música proviene de este ángel. ¿Verdad? No le entiendo en inglés, pero está bien chida, ¿verdad? Y ahí estás oyendo Hotel de California y bien chida y ni te das cuenta que esa canción de Hotel de California es una música que habla de relación sexual entre un espíritu con una persona. Eso es lo que habla esa música. Así que qué tremendo para quienes no entienden esto, ¿verdad? Dice, seguimos leyendo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín, ¿qué? Protector. Acuérdense que los querubines, mis hermanos, eran protectores de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén y Dios los expulsó del huerto de Edén, ¿a quién puso para resguardar el huerto y no comieran del árbol de la vida? ¿Quiénes eran? Con espadas, querubines, protectores. Así era protector de la gloria y la santidad de Dios con su música. Pero de allá fue arrojado. Ahora, yo no sé si tú has observado las características que hemos visto de él y cómo muchas de ellas describen que es una persona. Es un ser angelical, pero es una ¿qué? Persona, porque hay quienes no lo describen como una persona. Hay quienes se burlan y dicen, hombre, eso del diablo es un mito, te lo inventaron. No, es un ser real. Ahí está. Cuando dice, por ejemplo, lleno de sabiduría, pues ya nos está hablando de una persona. Cuando dice aquí querubín protector, nos habla de una persona. Cuando nos dice aquí que hasta que se halló maldad en él, eso nos habla de una persona. Pecó, nos habla de una persona que decide. Es decir, un ser con mente, emociones y voluntad. ¿Cómo pecó? Lo decidió. ¿Cómo permitió maldad en su corazón? Lo decidió. Aquí podemos ver claramente que Satanás es una persona. Así fue creado. Y quizás, mis hermanos, los ángeles, es muy posible que los ángeles en los cielos, cuando fueron creados, fueron probados precisamente en esa parte volectiva también. Y quienes no decidieron seguir a este rebelde,
Por eso se convirtieron en ángeles que ahora ya no pueden pecar, ya no pueden cambiar su decisión. Es decir, la soberanía de Dios hace que esos ángeles que ya están en los cielos sean permanentes por toda la eternidad. Una prueba como Adán y Eva fueron probados en su voluntad cuando fueron creados. En lo mismo, ¿no? 2, otra característica de este ser. Satanás desempeña todas las funciones de una persona. 3, la personalidad de Satanás se revela, también se revela esa personalidad cuando lo vemos en el desierto tentando al Hijo de Dios encarnado, al Hijo de Dios encarnado, ¿verdad? Dice aquí Jesús, voy a leer Lucas 4, verso 1 al 13. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y entonces el diablo le dijo, mire, si el diablo no fuera una persona, el diablo no hablaría. ¿Habla el diablo o no habla? A ver, ¿habla el diablo o no habla? Bueno, entonces tenemos que aprender a discernir la voz de Cristo y la voz ¿de quién? Del diablo. Porque sí habla. Y algunos, es que Dios me dijo, cuando no se están dando cuenta que el que le está hablando es el otro, el diablo. ¿O no? Una vez vino una pareja hace tiempo a consejería y luego estaban los dos ahí y entonces él decía, no, es que Dios me dijo que ella era la mujer. Dios me dijo, y por eso nos fuimos a vivir juntos, y sin casarse, Dios te lo dijo. ¿O quién sería el que se lo dijo? ¿Ustedes creen que Dios nos lleva a pecar? Pues no nos confundamos. O sea, seamos claros en lo que es Dios y lo que no es Dios. Aquí está el diablo hablándole a Cristo y le dice, si eres hijo de Dios, y ya sabemos, ¿no? Las 3 preguntas con las que quiso tentar al Hijo de Dios. Lo que estamos viendo es cómo el diablo tiene personalidad. Es un ser que va a obrar de la misma manera. No creas que te va a dejar en paz, no creas que nos va a dejar en paz. El diablo nos va a estar tentando todos los días. A lo mejor no él, porque él no es omnisciente, pero sí acuérdese que tiene muchos demonios bajo su potestad. Y cuando hablamos del diablo, en una manera general, estamos pensando en sus demonios, que son los que vienen y hablan al oído, con dardos a la mente, y te empieza a decir, bueno, no pasa nada con que hagas esto o aquello, pero ahí está tratando de tentarnos y nosotros tenemos que discernir. Es un ser real. Amén. Las Escrituras nos mencionan, mis hermanos, las Escrituras nos mencionan que Satanás está luchando contra los hombres regenerados espiritualmente. Hay una lucha. Voy a leer Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Efesios 6 del 10 al 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Contra qué? Aquí es esta palabra que es es donde voy a tomar el tema para el inicio del siguiente trimestre, que vamos a tener una clase de apertura y le hemos titulado esa clase de apertura las trampas espirituales. Y esta palabra es acechanzas. Una de sus definiciones precisamente significa trampa espiritual. El diablo está siempre buscando la manera de ponernos una ¿qué? Trampa. Por eso dice, porque no tenemos lucha en el verso 12 contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha real. Usted y yo, digo qué rápido se me fue el tiempo ahora. Usted y yo debemos de saber que tenemos varios enemigos, ¿verdad? Ya lo sabe, ¿no? Pero el diablo es un enemigo potencial. Es uno de nuestros enemigos. Pero tenemos también un mayor enemigo que ese es como la apertura tanto para el diablo como para nuestros demás enemigos, que es nuestra carne. Ese es otro enemigo. La carne, el mundo es otro enemigo. Las filosofías de los hombres es otro enemigo. Son nuestros enemigos y tenemos que estar muy atentos para no caer y ceder en la tentación. Pero ahí va un punto interesante. Aunque Satanás y sus demonios, con esto termino, aunque Satanás y sus demonios se encuentran moralmente caídos y derrotados y juzgados por Cristo en la cruz, siguen ejerciendo su función hasta que Cristo regrese. Así que tenemos esa otra gran bendición. El diablo ya fue derrotado en la cruz. Amén. Nuestra victoria está en la cruz. ¿Dónde está nuestra victoria? En la cruz. Contra Satanás y cualquier ser espiritual caído, ángel caído, nosotros tenemos la victoria gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, que tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Aquí nos vamos a quedar porque pues el tiempo se me ha ido muy rápido. Hermanos, que Dios les bendiga, no dejen de estudiar la palabra de Dios, estén atentos a las informaciones, no desista de estudiar la palabra de Dios, al contrario, anime a otros que vengan y aprendan lo que estamos aprendiendo. ¿Han aprendido algo, hermanos? Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Dios les bendiga, cuídense.